Personas en diferentes lugares y que podamos tener la traducción. El tema que tenemos el día de hoy, tenemos a Brett Rings de Cobb. Yo conozco a Brett desde hace varios años y nos va a estar hablando sobre evaluación de la mortalidad de los polluelos durante la primera semana. Se relaciona mucho con los criaderos y el negocio, obviamente, y nos preocupa cómo evaluar a los pollitos y luego cómo salen al campo. Todos van a recibir una copia y un link en los próximos 1 o 2 días para que lo puedan ver en cualquier momento. Y tenemos otros más de 100 webinarios que están disponibles en nuestra biblioteca y pueden ustedes consultarlos en cualquier momento. Desafortunadamente no podemos ver hoy al doctor Brett. No hemos logrado que su cámara funcione, pero sí va a poder compartir su presentación, aunque no lo podamos ver hablar. Habiendo dicho esto, ¿qué les parece, Brett? Por favor, comparte tu pantalla, podemos arrancar y al final de su presentación abordaremos las preguntas que ustedes tengan. Escríbanlas en el idioma que ustedes prefieran en la casilla de preguntas o Good QIA morning, y yes, las good evening, responderemos al final. Hola, bonjour, buenos buenos días, dias, buenas buenos días, tardes, bon the dia, folks here. And bonjour so a todos glad you could y be a part of this. And gracias yeah, por estar aquí con grateful for, nosotros. Y thankful for les Keith agradezco inviting me. muchísimo a Feel Keith y real al honored equipo por and haberme it's a invitado. pleasure, Me honra privilege. muchísimo. Es un So, privilegio y un placer poder estar I con know enough ustedes el día about de a hoy. hatchery to be dangerous. So I'll Yo let you creo guys know that que before I get started. una, And una then planta puede ser I peligrosa y chose eso this deben talk de saberlo antes de because, empezar. Elegí este tema a porque, hatchery is pues, como somewhat ya like a feed saben, mill. It's an easy un target for people criadero reporting es when they un have high objetivo muy 7-day mortality or fácil first de week echarle la mortality. culpa cuando tenemos And I'll stop soon because mortalidad en las primeras semanas, do I need to especialmente stop la primera because semana. have it translated, Keith, or can I Y just recuerden que tenemos una Simultaneous okay, traducción, tenemos la simultaneous? traducción So simultánea. like I Gracias. say, I think sometimes Como les the hatchery is decía, an easy target, and es el so but objetivo there are muy so many things fácil that can de affect 7-day culpar mortality, and so we're going to kind cuando of look at hablamos that, de la not be evaluación de la excessive, mortalidad de la and primera semana. Les voy a hablar sobre how can you cómo deal with it evaluarla y cómo as a manejarla poultry company. como una empresa en la industria aviar. I got to figure out how to. It's been so long since I've been in Zoom, I don't know how to advance it now. Let's see. There we go. A ver, So vamos. a little Muy bit of bien. the direction Bueno, that un we're poquito going to de, take this de lo que vamos a presentation is hacer con one esta we're going to talk presentación about es, mortality vamos a influences, hablar sobre because las there's so influencias many de la things that can mortalidad. Hay un affect montón de cosas que 7-day pueden mortality. We're going to look afectar at la different tools mortalidad de that are de la primera available to semana. you or to Las the herramientas que poultrymen están as they look disponibles at mortality. We're going to al talk a little bit about revisar la mortality patterns because that mortalidad, can vamos a indicate hablar de los patrones de some reasons, mortalidad, some porque nos causes, pueden or dar las what razones might o be las happening. causas And por las so cuales we'll definitely look at esto está specific sucediendo. mortality causes Obviamente vamos a ver and causas types, and específicas de hopefully give mortalidad, you guys some tipos de tools mortalidad, to y espero poder figure darles algunas this out. herramientas para So descubrirlo like I say, finalmente. there's a Como lot les of things decía, hay muchísimas that cosas affect que mortality. afectan la And mortalidad. so certainly the Entonces, hatchery has a role, obviamente la plays a big part incubadora, in la 7-day planta, mortality. juega un papel That importante en la bird's spent mortalidad a una the previous semana. 21 days Tenemos in the todo lo que hatchery. ha And pasado so los primeros 21 días en running influences there, heat setters, hatchers, todas las sanitation, variaciones, las what kind of ponedoras, machines las do you have, nacedoras, keep holdings, those el things. saneamiento, But la I wanted etapa, to help us to understand máquinas too, de egg una etapa o pack is really multietapa. important, El egg paquete de huevos cleanliness, también es shelf muy quality, importante, la egg limpieza, la storage calidad time del and holding and cascarón, handling, el tiempo de transportation of almacenamiento, not la only the manipulación, chick itself el going out to the farm, but transporte, transportation of cómo the eggs sale back el to the pollito, hatchery. Vaccination can cuánto have a tiempo role. tarda en llegar el Certainly breeder huevo a la qualifications is planta, big, la big vacunación plays a big también, por place supuesto, in qué chick tipo de quality, and aplicación, qué tipo seasonality. de vacuna So here in tiene, North la America, for us, estacionalidad, el tipo de we have higher chick parvada. mortality in the En winter and the nosotros colder en months, and invierno makes more of a tenemos challenge más mortalidad porque to es un clima mucho más to frío. start Entonces, esto chicks es un off. gran desafío Certainly, there are various hacer que disease los challenges, pollitos arranquen. and those También disease los challenges desafíos de vary la in different parts of the enfermedad que world, and varían so en diferentes partes del mundo. certainly immune status of those birds, Ciertamente, feed el quality, estado nutrition, all these inmunitario, la factors calidad have a del role to alimento, play la when we nutrición, look at todos estos first week factores mortality. juegan un papel cuando hablamos de la mortalidad de la So primera also semana. knowing, so what are Entonces, some other vamos a ver influences, otras of influencias. first week Bueno, mortality? So en esta primera semana certainly, tenemos, por there's a supuesto, big difference between hay broilers una gran and breeders. diferencia entre los They're pollos de similar but engorda very different, and y so los pollos this I'm ponedores. somewhat Son geared similares more pero towards diferentes.
Y ya So let's saben, get placement, son but the los stock has pollitos, been really dependiendo de los pollitos que good pongan, broilers as esto well. entra And there's a perfecto lot of también similarities. So, con but remember las that, for those of you gallinas, guys that deal with y broilers, ponedoras breeder y, chicks are much more labor los intensive than the hatcheries. pollitos So que those chicks que are vienen examined and looked de at las many times. gallinas que son They're graded out and called, and de so engorda tienen una those disposición those diferente birds are en handled nuestras for a plantas. Esas variety of se reasons, and manejan de so a diferentes lot more razones y labor por goes muchas into razones that y requieren mucha mano de obra production. en esa producción. When you go to troubleshoot, Cuando hablamos de what are some of the tools that encontrar cuáles son los are available problemas, to you? ¿cuáles And son so algunas de las herramientas que tenemos there's a variety of disponibles? things that you can Bueno, use. pues hay We're going to una talk a little bit about chicken liver variedad de cosas reports. que Again, that's podemos more utilizar. specific Podemos encontrar los for informes de post entrega de place, but pollitos, there is some pero también hay information on información en estos broiler informes, chick en estos deliveries that reportes we can determine. que Mortality podemos chart can be determinar, por a very important ejemplo, tool. las Might list DOAs that are gráficas, on that load. las Also might edades. talk about the Podemos hablar también de, por pattern ejemplo, when you look at el the patrón mortality chart. cuando vemos la Several days gráfica de in give you some sort mortalidad of en mortality ciertos pattern días nos that da we'll un look at. patrón. Podemos We hablar can de talk about esto. house setup. Podemos Getting hablar seeing a de house, how is it set up? What cómo are the conditions like está in that house? Could I use distribuida la casa, the la caseta, abbreviation flaws? So we want to look at los feed, defectos, litter, air digamos. Aquí quality, dice, slaughter, esta sanitation. FLOS es una That's a tool. Chick abreviatura para activity can alimento, be la cama, el aire, el agua y el saneamiento. another En another inglés, por assessment. supuesto, la How do actividad those de los birds act? Are they pollitos, noisy? Are cómo they active? Are actúan, they son quieter to ruidosos, subdue? Chick se distribution, would you mueven say a normal mucho o distribution? no. La Are they distribución huddled normal up de los together? pollitos se Are they juntan o stuck están against the distribuidos walls? normalmente, se pegan a las So paredes. that's important. Eso Chicken es appearance. importante. La What do the apariencia chicks de look los like? I pollitos, mean, ¿cómo are they se sized ven? O enough? Are sea, they el uneven? tamaño, Are there a todos lot of tienen más o menos el small mismo cultists in tamaño. there? Hay How otros well que are they son más feathered? What's their feathering chiquitos. look like? ¿Cómo Is es there a su lot of milk material on there? plemaje? Are they ¿Cómo dirty? tienen el Is their material? vents ¿Están pasty? sucios? Sus So, and then it's really important to do orificios a están necropsy or a postmortem. pegajosos. So that's again Entonces, another esta tool at your es otra disposal herramienta que you can también use. And tenemos, es so, la necropsia, el uh, postmortem. and we'll look at some of the things you can swab Podemos birds ver liver que and take también samples hacer and when with them. hisopados So de where los sometimes you need to pollitos y use a sacar diagnostic lab if you need the muestreos help que of nos somebody else ayudan when you go a to look at it. So diagnosticar. here's some Y tenemos que chick ir a liver otros reports. You'll elementos look at cuando this and usamos see if I can los get this laboratorios de diagnóstico. Ahora, les voy a mostrar arrow. algunos de los informes. Déjenme ver si puedo sacar el See if I can. apuntador. So up here you would have Aquí the pueden house ver, placement. You would aquí have the tenemos la flock source, colocación breeder en la flock source will give you the caseta, breeder la flock fuente de age, la and then how many parvada, la chicks those edad, cuántos are pollitos from those vienen de sources. cada una de estas Again, these are full of fuentes. chicks, so again more Y intensive, este but es el give them grupo what the de vaccination program is, pollitos, how el were those birds programa de vaccinated, vacunación, cómo se les vacunó a a estos variety of other things pollitos. Y hay that are una really variedad de on this otra report. información que Where tenemos they're en going este to, informe and que nos so permite saber this si becomes esto really es an important tool importante. for Esta the herramienta for nos permite Fulkerman when they are conocer mucho assessing first acerca week mortality. de We said house de setup los was really pollitos important, en and we esta talked about mortalidad de la the primera flaws of semana. feed, También light, hemos hablado del air, litter, water, FLOS, and que es sanitation. So alimento, luz, we aire, talked about agua feed. y Is it easily saneamiento. Hablamos accessible? primero de Is F, que there es supplemental alimento. feed out there? ¿Es What's the feed look adecuada? ¿Hay like? suplemento? ¿Cómo se Showing ve? this Aquí en in esta here, we have imagen les estoy some mostrando feed that was el pelletized that was placed alimento que for está start, and peletizado, there's que no se way the está chick would poniendo be able to aquí para consume que these pellets. arranquen. So Y we los had to have pollitos no pueden the comer chicks were already placed, but we estos still we pellets. pick up Ya all that tenemos a feed los pollitos, pero tenemos and que had to have new quitar feed todo delivered so those este could alimento y get those darles birds off otro to alimento a good para que start. estos So pollitos we have arranquen nice bien. bright lights in there to get Tenemos those birds buenas started. luces, buena In a lot of courthouses, iluminación. sometimes En we have muchas dimmer lighting, but casetas do tenemos una you have what luz we call muy brood lights, where you're tenue, able to y brighten pero that house up necesitamos tener for those una luz que first podamos few hacer weeks cada to vez get más birds to eat brillante and en get las this primeras semanas stimulation para going. que los So pollitos extremely coman important to y have the bright estimular lights su early on crecimiento. Necesitamos in tener estas broiler luces chickens. What's brillantes. the air quality like? ¿Cuál Is es there la a lot of calidad del ammonia in there? aire? You can Hay mucho smell ammonia. It's too hot. amoníaco, huelen a Is it amoníaco, humid or is it es dusty? húmedo, And then most está important polvoso with air y sobre quality is todo con temperature. la calidad del aire And tenemos so que tener mucho certainly en we don't want cuenta those la birds too hot. temperatura. We don't want them too Si cool. es We want them demasiado
demasiado caliente o demasiado frío. Queremos la temperatura perfecta para que estén cómodos y se alimenten y tomen agua. Luego el agua está disponible, es buena, es una buena calidad. Tenemos bebederos complementarios. La altura de los bebederos es correcta, hay suficientes, tienen espacio suficiente para esto. Y bueno, el saneamiento no necesitaríamos explicarles nada más. La apariencia de los pollitos. Cuando entramos y vemos a la caseta, ¿cómo son los pollitos? Aquí hay algunos ejemplos de pollitos muy pequeños, algunos que tienen frío, que están como bolitas, que no se ven exactamente bien. Entonces, que están sentados, que los pollitos muchas veces nos dicen mucha información, simplemente con su apariencia, que también están, si están lindos, si están bien distribuidos, como ven en la parte de la inferior izquierda, que están distribuidos, que buscan alimento, que buscan agua, están haciendo lo que tendrían que hacer. De nuevo, se están moviendo. Si están todos pegados a un lado, podríamos decir, algo aquí no está funcionando bien. Si están haciendo mucho ruido o están demasiado callados o están dormidos, no están activos. Los pollitos les dicen qué es lo que está pasando. Ahora, también es muy importante cuando tenemos un tema de mortalidad, abrir algunos de los pollitos, ver qué tienen adentro y les pueden decir si hay algo, si hay una infección, si hay algo más que está sucediendo que ustedes puedan determinar. Y aquí hay algunas de las herramientas que ustedes tienen disponibles, un par de tijeras, una navaja, un cuchillo, un bisturí, tener hisopos para sacar muestras si hay o alguna enfermedad bacteriana o viral para hacer un cultivo, si tienen formaldehído para cortar tejidos y mandarlos a un laboratorio de patología o de diagnóstico. Esto puede ser muy útil para determinar cuál es la causa de nuestra mortalidad a la primera semana. Hemos hablado de las gráficas y aquí tienen algunas gráficas. Por supuesto, habrá más detalle en estos, pero tenemos esta gráfica del tipo de gallina o de pollo que vino, de donde vienen los huevos. Entonces, en esta gráfica, en la parte izquierda, tienen la mortalidad es bastante buena y de repente, el día 5 tenemos un pico en la mortalidad de las hembras y otro pico en los machos. Y eso es para dos casetas diferentes y este es el momento en que evaluamos qué es lo que está pasando. Cuanto a otras dos casetas en la misma granja donde no hay ningún tipo de pico de mortalidad. La gráfica nos puede ayudar muchísimo. Entonces, los patrones de mortalidad. ¿Dónde mueren? ¿Mueren en esta primera semana o mueren al principio de la semana o al final de la semana, en el día 3 o 4? ¿Dónde mueren estos pollitos? ¿En todas partes o en un área específica de la caseta? Es un área específica y también hay algunas enfermedades que hacen que los pollitos mueran en un área específica de una caseta. Entonces, esta es información muy buena para poder determinar qué es lo que está causando la mortalidad de esta primera semana. También cuando vemos eso, dicen, la mortalidad está aumentando, la mortalidad está disminuyendo. Queremos saber cuándo empezó a esta mortalidad y, por supuesto, también si se están muriendo más rápido con el tiempo. Al decir esto, quiere decir es que hay una mortalidad aguda, es que mueren muy rápido, que tienen alimento, algo que les causó la muerte muy rápido. Mientras que si es algo crónico, que sucede en un periodo más largo, entonces puede ser que no tienen un alimento correcto durante un tiempo específico y entonces eso hace que se mueran, por ejemplo. Cuando nosotros vemos la mortalidad de la primera semana, el objetivo es estar por debajo de un 1%. Ya sé que hay empresas que tienen 7,
o, o menos por ciento. Pero aquí tenemos la situación en la que la mortalidad puede ser un poco más alta en el día 1, pero baja bastante rápido. Y en este caso tenemos una mortalidad por debajo de un 1% en la primera semana. Y esto nos da un porcentaje bastante decente de 1.3 en 14 días, con lo cual eso es lo que tenemos más o menos dentro de en nuestro esquema. Este es el patrón típico que tendríamos en nuestros criaderos. Esta es una situación real en una granja donde tenemos una muy buena mortalidad en la primera semana de por debajo del 1%, dos casetas bastante bien, pero una de ellas tiene una mortalidad que está por debajo del 1% y vean la tendencia de la tercera caseta. Aquí vale la pena hacer la investigación, es decir, ¿por qué está creciendo la mortalidad en esa caseta y continúa creciendo en las semanas 4, 5 y 6? Y no se ha corregido, no se ha determinado la causa. Entonces, al principio tuvimos menos del 1% y después empieza a subir muchísimo y esto hay que investigarlo. Cuando hablamos de patrones de mortalidad, por supuesto, también tenemos algunas condiciones específicas por las que mueren y este es lo que normalmente hablamos, la deshidratación o inanición. La mortalidad típica de los días 4 a 5, ven aquí un aumento en el 3 y un pico del 4 y 5 y luego baja. Esto es más o menos lo típico de un tipo de mortalidad por deshidratación o por inanición. Y lo podemos revisar en el análisis post-mortem de los pollitos, cuál es el problema en este caso. Este es otro patrón de mortalidad muy típico por una infección bacteriana o una reacción a la vacuna. Esta empieza un poquito más tarde y como les decía, podemos tener una buena tasa de mortalidad en la primera semana, pero al final de la primera semana sube y hace un pico en la segunda semana. Esto indica muchas veces que tenemos una infección bacteriana o una reacción a las vacunas en estos pollitos. En otro patrón de mortalidad es muy alto al principio cuando tenemos una infección en la yema o una infección bacteriana temprana. Yo tiendo a separar las infecciones en la yema con otras bacterianas porque tienen ciertas diferencias, pero este es uno de los patrones de mortalidad que ustedes van a poder ver con infecciones en las yemas. Hay razones, muchas razones por las cuales tenemos el floss, vamos a hablar también con más detalle de estas que les presento en esta lista, pero hay muchísimas cosas que contribuyen a la mortalidad. Por ejemplo, tenemos la cojera, lesiones mecánicas que están relacionadas con con las diferentes etapas en la planta, metabólicos, congénicos, sustancias químicas, toxicidad y otras causas que nos pueden afectar este patrón de mortalidad en los pollitos. Cuando hablamos de el manejo, tenemos de nuevo el flaws y tenemos que revisarlo porque es muy importante que la caseta esté bien preparada, que tenga las condiciones adecuadas para que el pollito arranque bien. La temperatura es bien importante, que no esté demasiado caliente, que no esté demasiado fría. Queremos también depende de qué tipo de calor, si tienen ustedes una estufa, si tienen radiadores, si tienen qué tipo de calentadores tienen, afectan la caseta y se tienen que gestionar de diferente manera para darles a los pollitos la temperatura adecuada y no los tengamos o demasiado calientes o demasiado fríos. La calidad del aire también es súper importante. Si ustedes utilizan el Delta Plitter, tienen amoníaco
y es too high un can riesgo certainly muy blind birds, alto de tener but amoníaco. also in high levels, Pero it will también en altos niveles el damages the amoníaco trachea, and so birds can't daña get rid la of tráquea dust y and no bacteria pueden out of their liberar bodies, las bacterias and de so su they're more cuerpo. susceptible Entonces son muy to various susceptibles infections. So a diferentes with infecciones. you also want to know what's our fan time También like? Are we queremos getting saber good cuál fresh air es brought into the house? el tiempo de And maintain, ventilación, is que it being brought in tenemos aire correctly so that fresco it mixes en well and ciertos tiempos, que se doesn't cool mezcle down, cool correctamente, chicks que down? no Is it enfríe a los it's not drafty? pollitos, Is it drafty in the house? We want to que make sure that there's no son drafts and things like oleadas, that. que So no haya heat availability is chorros de extremely aire important. So entrando. yes, La humedad es súper supplemental feeders out there that importante. are feeder lids or feeding on paper. La There's a lot of disponibilidad de different things that folks alimento, la do to help accesibilidad a los supplement alimentos. and Hay make sure todos that estos birds find the feed. suplementos They got to para get ayudar the que feed los and water pollitos lleguen a right los from al from the alimento beginning. y So al agua other things, fácilmente desde un principio. we talked about water is extremely También important. hablábamos de la Are your disponibilidad dredges at the del right height? agua, Do si they have the tienen right el pressure? Because certainly alto too much pressure, correcto, the la chick can't presión activate the nipple. correcta, si los pollitos pueden activar Or do you have a las, correct height of nipple? You know what I mean? That has a more of a las 360 pezoneras, action and not just an up and down los action. If diferentes you're bebederos dealing, que we have pueden supplemental subir y bajar, dredgers out si there, and tienen so bebederos that can be adicionales. extremely important. Eso puede ser And then sumamente you've got to make sure that importante somebody y triggers those tenemos needles before que the birds get fixed, so estar that seguros de they're que not stuck. alguien Where a bird can pruebe que trigger los that and bebederos open that needle up when it funcionen, tries to que use it. So abran y you got to cierren trigger para que cuando los those needles have pollitos lleguen been triggered estén and opened up disponibles y correctly. no So estén tapados y litter funcionen quality is also correctamente. important. La calidad de la That's cama whether you también use es muy shavings or sawdust or importante, lice sea que balls, sean de virutas, de other types serrina, of de bedding cáscaras de that are arroz out there. y So otros tipos que hay de diferentes is it tipos de good cama. quality Si es de litter? buena calidad Is it esta old litter, cama, built up litter si versus new es litter? Is the depth usado o correct? Because nuevo, certainly if we si la don't use profundidad enough es litter, correcta, it's si no too shallow. utilizamos la The birds, cama adecuada y es in the coldest demasiado portions of the year el, can get cold, and pequeña, because the no es litter acts as an suficientemente insulation between the floor profunda, and entonces the bird. no So aísla and a los then again, pollitos del suelo. Entonces, how this de time of nuevo, year in North en America esta época del año, por and in ejemplo, Europe, en América del Norte y en are we getting the Europa, house es pre-warmed during the cold months? And how precalentamos long are we las pre-warming them? We just turn them on casetas. ¿Qué tanto las 6 hours prior to the precalentamos? birds arrival, ¿Son or we turn seis them on horas antes de 24 que to lleguen los 48 hours pollitos before o bird 24 arrival, so horas we o can get that 48 not just horas the air antes temperature de que correct, we lleguen? need to get Entonces, the no litter es temperature la correct. So temperatura del aire, very sino important también la in getting birds temperatura off de to la a good cama start. para que los pollitos puedan tener un buen Other arranque. causes, we have a lot of Otras microbial causas, pues infections tenemos las infecciones cause microbianas mortality, and que certainly causan primarily E. esta coli. That's mortalidad. Por probably ejemplo, E. coli obviamente in es my una case de las probably I would say principales. 70% of En what mi I caso, yo te les mortality I podría see in decir que chicks is E. setenta por coli, but ciento we've de la seen mortalidad de los pollitos es por enterococcus on the rise. E. coli, pero Seeing a el lot more enterococo está enterococcus a faecalis la alza, infections that déjenme are decirles. Ahí causing tenemos muchas mortality, and so infecciones que causan it's either in a mortalidad por septicemic form enterococo, where también you sea get septicémica, subtle lesions on the heart. Now donde this tenemos heart algunas here is a E. lesiones en coli el infection, corazón. but Aquí tienen, este corazón está enterococcus con infection on una the heart, infección de it's E. more of coli, a kind of a pero la de creamy, enterococo es un pale white poquito color más on pálida, the heart. blancuzca So, en el but corazón. enterococcus Entonces, also you'll find it el, el enterococo también lo pueden bones and femoral head and encontrar en some los other bone infections, and we'll huesos, talk en more la about those cabeza in del just a second. fémur, etcétera. Pseudomonas can be a big issue. La pseudomona Whenever you have puede ser pseudomonas, también everybody's quick to blame the importante. hatchery, but there's a lot of Cuando factors, hay a lot more pseudomona, le cross-factor echan things muchas that veces can la contribute culpa a to pseudomonas. And remember, pseudomonas al is always criadero, pero associated with recuerden que la water. And pseudomona siempre so está if somebody's asociada not con el cleaning their agua. Y hoses si no correctly, or hay their mini una buena drinkers or limpieza de supplemental las drinkers correctly, mangueras o de there's a los high risk bebederos, for hay un riesgo pseudomonas. muy alto de And then, of tener course, staph and pseudomonas. mycoplasma. Por supuesto, el Oh, estafilococo, el less so on micoplasma, mycoplasma, but un you know what I mean? poquito There's menos things el that micoplasma, we pero still see son and need estas to cosas que keep in todavía in our room vemos y list. And so, necesitamos tener and en el whenever you have these radar. things, Y you need siempre que to tenemos culture them. esto, And don't forget tenemos about que hacer un aspergillus. And that can cultivo. be a farm Y issue también as en well as cuanto a a hatchery hongos, issue. tenemos al Here's up here, you aspergillus. see these little nodules that are Estos in the pequeños lungs and air nódulos, sacs por of the ejemplo, que the vemos en chick los here. That's pulmones,
En este caso tenemos hongo y es el You know, Aspergillus. other Hay types of otras causas mortality de we take are like mortalidad y vaccine reactions, normalmente you know, tenemos reacciones or a las sometimes, you know, some of the vacunas viral diseases, o but typically infecciones virales que in broilers, you know, a lot of this is generalmente due en to things like Haddis or Newcastle. eh, Newcastle's can en exacerbate gallinas de engorda, the el Newcastle bronchitis or other el virus de la respiratory enfermedad de diseases can Newcastle be puede further complicated by air quality. It can exacerbar clot estas ammonia, or if it really infecciones, la dusty calidad in the del house, aire, el amoníaco, those can demasiado increase your polvo en mortality las and make your casetas. Esto vaccine reaction incrementa much la more harsh mortalidad y hace que and sea la compromise the reacción a brain. las Certainly, vacunas mucho immunosuppression, más virulenta. suppression is out there. We need to worry about También CAB. tenemos We need to make que sure we have good preocuparnos por keep el anemia virus protection in our CAB, o birds, sea, as la well as anemia good infecciosa bursal aviar immunity and y maternal la antibodies passed on to enfermedad our birds, so they're bursal. less susceptible to those immunosuppressive diseases. Y So, estas son um, enfermedades and certainly de stress. su Stress is, you know, inmunosupresión there's a lot of things que can cause necesitamos stress. You know, mantener en el radar. El everything estrés from también, temperature to todo handling desde la to temperatura hasta el to manejo, other various hasta diseases las to diferentes the environmental enfermedades conditions in the que house. That hacen que las condiciones stress can make ambientales that de bird more la susceptible caseta to hacen que infection los here. pollitos So, sean and then I put less, sufran estrés y these sean más two bottom susceptibles a include estas body enfermedades. hepatitis and Y blackhead are finalmente less likely, tenemos but you can't hepatitis y see it in puntos this negros, case pero here. lo This is podemos a ver. Y en three-day-old este caso, chick por ejemplo, with tenemos un inclusion pollito body de tres hepatitis, and you can días see this pale con liver here. Now, hepatitis. Vean remember, este hígado chicks for the muy most part pálido. have pale livers Recuerden because they're que los mobilizing a lot of fat. pollitos They tienen mobilize un that fat into the hígado liver muy there, and that's why pálido this is porque pale están color. But this movilizando is a case esta of grasa, pero en este inclusion caso body específico hepatitis in an tenemos entomophagus una disorder. hepatitis And por cuerpos the de blackhead is inclusión. less common in Y that los first week. puntos I have negros seen it es in 5 or menos 6 days, común, but lo he visto typically a it's los in cuatro a o later cinco fashion. días, pero And en again, una this is época what the más tardía, blackhead looks like up here. pero Just these esto very es lo que specific target type la lesions or imagen bullseye típica lesions, some de people estos call them, puntos negros, and estas lesiones very, que very podemos ver aquí, characteristic of que son muy blackhead. características de los puntos negros. Other causes, we can get Ahora, lameness otras causes. So we causas, talked por about some ejemplo, of those tenemos things. You know, E. cojera, coli, staph, tenemos estas enterococcus can cause these bone infecciones infections, primarily óseas, la like femoral necrosis de la necrosis. cabeza del fémur, You know, if you have the femur here, so necrosis de la normal cabeza femur del head here, and this is when it tibio, breaks de la off. tibia. Aquí se rompe, There's por been some research ejemplo, done to show y that se ha even when hecho that varias cap comes off, investigación when de this que cap right here comes off the bone, se it's separa already la early cabeza stages del hueso y of estas son las femur primeras head necrosis etapas and de femur infection. necrosis de So la again, cabeza this del is just fémur por bone infections infección del fémur. in Estas son this infecciones portion óseas en of the general en femur, esta parte del and so a fémur lot of things can contribute to y this. puede haber muchas causas para ello, And por same thing here's supuesto. tibia head Y lo necrosis, mismo and aquí, necrosis very de la normal tibia cabeza head, very de normal la growth plate. tibia. Right here we Esto es have muy típico. infection Aquí and bone tenemos infection here, and some infecciones both óseas in the marrow itself. en la And médula tal so cual. a lot of things can contribute to También this. hay So muchas cosas que birds get contribuyen to get a hot, ello. whether it be Muchas in veces a los pollitos hatcher or están muy folding or calientes, transportation ya or on the sea en el farm, are transporte, en la more granja susceptible o to these bone en infections. la planta. Son muy And so susceptibles a estas you can see an infecciones increase of óseas. femoral Y head podemos necrosis when ver birds un get too incremento hot. en And la there's a number of necrosis de la cabeza physiological del things that fémur contribute to cuando hay that. mucho calor. Y hay muchas But cosas que contribuyen a ello, sí, that can happen. pero Remember esto too, you puede can have suceder. angular leg También deformities, and tenemos so a lot of deformidades angulares leg de las birds, and so piernas, a lot of tenemos things can piernas contribute to that. abiertas, That que can hay be, muchas cosas que contribuyen a everything from ello. heating Todo in the setter or hatcher desde cómo to están puestos how birds are en la handled ponedora in o the cómo se hatchery, les how birds maneja are en la handled on the planta farm, o and how cómo se well les they're maneja en dumped. la granja, You know, cómo se les so that can have coloca. a part to Entonces, play. Here we can get hay infecting muchísimos joints. So get elementos. staph Tenemos typically, but sometimes E. eh, coli in these joints themselves get articulaciones infected, infectadas and we can also get y foot también lesions, and so podemos we'll see tener some more of lesiones those a en little las bit later patas on. y vamos a ver esto en un momento más. Uh, Again, we Ahora, also have por need supuesto to que think about mechanical tenemos and traumatic también injuries causas in birds. mecánicas And o remember, when traumáticas. these birds Recuerden are que being cuando processed in a estos hatchery, pollitos se there's a lot están of belts, there's a lot of procesando, hay things muchas that they fall off, bandas, muchas cosas que se different pueden chutes, and caer, how they muchos are processed. And so these can all procesos become pinch a través de points los cuales pasan y for pueden birds that ser can cause some sort of puntos injury or donde se can puede make some generar sort un of pellizco, sometimes donde can se even puede cut birds. generar And you can see incluso here a cortes o toe that was hemorragias o injured in pellizcos. the Aquí tenemos process una of the hatchery. lesión en el Can even be proceso footage dentro de la if planta del boxes are criadero. stacked
Incluso really si hard. las And you know what I mean? cajas se And it's colocan some folks don't use de una papers at all manera in their muy boxes, and so ruda, it's easy to, no se again, usa to pinch papel en toes las cajas, when entonces we podemos sometimes stack generar boxes. pellizcos And cuando so it's really important apilamos to las look cajas. Es at muy the bird importante early and entonces see where cuidar those los pinch points are, pollitos, see ver where dónde those están los injuries are puntos de to determine pellizco, de where lesión, that para injury poder might have determinar happened at. por qué suceden estas lesiones. The breeder farm, you know what I mean, has a big role to play in Bueno, chick pues mortality. también, por So, supuesto, el it's about criadero, la egg granja collection time tiene where our mucho que eggs being ver picked up aquí. as often as they should be. El momento de recolección de Sometimes los folks huevos. skip the afternoon Muchas collection. veces So in the nos summertime, that can be saltamos detrimental la to recolección de la hatches of tarde those y chicks. en verano puede Some people run ser their beds en at a really high detrimento. Hay speed. muchas veces que las bandas se The mueven a eggs will demasiada sometimes velocidad. become Entonces cracked los or huevos other eggs can se rub manure on rompen each other. So o se tallan unos con egg otros. collection has a role to Entonces, play. Egg la tag, you know what I mean? recolección Do de they los are they huevos tiene packaged or mucho que ver. eggs? And ¿Cómo se so this empacan we esto? see Por this up here and supuesto, you think this nosotros lo is vemos not real, aquí. but this is real. This is sometimes ¿Ustedes creen what que you esto see, no and es real? Pues it's sí, not es what we real. Esto es lo que need to see. nosotros vemos. Y esto no Are es lo folks que cleaning these, necesitamos and then ver. how are they La cleaning? limpieza, cómo That can be limpian really los huevos. detrimental. ¿Están limpios o So están sucios? Esto puede because afectar again, la calidad there's a de los lot of other pollitos, there's a porque de lot of nuevo hay things that influence muchísimas otras that cosas egg que yolk. So influyen some people en think este they're huevo. cleaning egg Y and hay all mucha they're doing gente is que just putting piensa lo bacteria están into the lavando y shell and putting it simplemente into ponen the más egg. So that can be bacterias really en el cascarón uh, y uh, afectan la calidad be a very del negative huevo. thing, which Y some puede people ser think algo is very muy positive. negativo, aunque Egg holding, mucha gente que piensa que temperature es is really important. positivo. You never want the ¿Cuánto temperature tiempo to go mantenemos up el huevo? La during temperatura, the el tiempo. Hay gente que egg piensa que transportation deben de process. subir And la so temperatura durante el is the temperature transporte in our del holding huevo. rooms correct? La temperatura How much time are de we este holding tiempo those es eggs? Are those correcta. eggs ¿Cuánto tiempo older than mantenemos 7 days? estos huevos? Tienen más de You 7 días. on the farm are folks allowing those eggs to sweat, and when they En sweat la they pull granja in bacteria permiten que estos and other huevos things, and so as suden they y dry entonces and con cool, esto jalan it's really bacterias, important that we don't están let the eggs secos, sweat. están fríos, Then you see dejamos que los nest huevos belts like this that are just suden, nasty, dirty, las and so that bandas están contributes to sucias. contamination. So Esto it's contribuye a la certainly how well contaminación. people Entonces, maintain que their también their belts can mantenemos affect las the bandas puede cleanliness of that egg. afectar la calidad y la limpieza de Uh, estos huevos. Certainly Ahora, there's some también things tenemos in the algunos hatchery elementos that have dentro del a criadero, important dentro de part. la planta, que It's juegan un extremely papel important importante y what son goes on in the hatchery. muy And so, importante lo que the machine sucede ya temperatures, dentro del criadero, la set times, holding, temperatura de las how máquinas, long are we holding those el eggs tiempo before we set them? That's configurado, really cuánto important. tiempo Um, mantenemos la temperatura antes the de different llevar types of hatch, so los having a gravity huevos, hatch or an early los hatch. tipos de incubación, una de Over here, arrastre o this is una a temprana. chick box, Aquí chick basket tenemos I looked at that una was 12 hours canastilla prior con to pulling. 12 Now almost everything is hatched horas out. This antes is a de chance to jalarla y ya eventually casi todos get han really nacido. what I call cooked or get Entonces, too hot este in the machine, se and then atora en off la they just caja, come to como en la dehydration, máquina, como yo and digo, y they're entonces weak chicks and maybe more tenemos susceptible pollitos to some más bacteria, débiles, más susceptibles kind of startups, and so a again, recibir bacterias o se pueden how morir quick por they are just inanición. hatching out, Entonces, and how ¿qué are we tan pulling rápido se están those incubando y qué chicks at tan the right rápido time? And estamos so jalando certainly estas sanitation pollitos plays a en el big tiempo role correcto? in ¿Qué tanto in the mantenemos los hatchery. And so huevos, if la people bring in dirty sanidad, eggs el like agua? this, like I showed Tenemos you in that previous huevos slide, sucios, como les that decía antes. contributes to Esto contribuye, por uh, supuesto, contaminating a other eggs that are clean. And contaminar a so otros huevos que sí so we están just want to make sure limpios. that we have Y our water también lines are asegurarnos que sanitized tengamos correctly, líneas de agua que están bien that we're using sanitizadas. formaldehyde. If we're using formaldehyde, Si we're using it estamos correctly, or utilizando using formaldehído, lo any estamos size of utilizando disinfectant correctly. correctamente, o cualquier otro desinfectante si lo estamos utilizando de la manera correcta. Oh, I guess back here I had down here chick temperatures. Y Taking aquí, rectal temperatures, volviendo making a sure la that temperatura de los you're getting pollitos, si the ustedes right están temperature. And tomando la so, temperatura here y in North tienen la America, we use temperatura correcta, en nosotros 103 to 105, and en I was thinking América del I should Norte have done that utilizamos 103 o calculation in 105 Celsius, but grados Fahrenheit. that's really important that we don't Disculpen let que no chicks get hice too hot. And el this is one way to cálculo en determine if grados chicks are too hot. Celsius, pero es bien importante para There's determinar si metabolic los pollitos están reasons demasiado for mortality. calientes. CITES is a También hay big otras reason, and CITES causas is como typically metabólicas. related to birth
la getting hot, the CITES bird's getting cold. And in most cases, when está young chicks siendo and muy hatchery importante. Muchas related, veces los birds getting got pollitos too hot. jóvenes o muy chiquitos tienen esto that can por be, that's demasiado calor. overheating. That can La be discondrosis tibial, que es esto que te ven due to ustedes some aquí, metabolic effects, se and debe a you know, algunos certainly efectos isn't a metabólicos y, por heritable supuesto, trait. And so, you know, we as a es genetic algo que companies have tenemos que tried to nosotros como eliminate this, but compañía can still tratamos get this, de especially in fast-growing eliminarlo, birds. pero You know, do esto we have weak se aparece chicks? con You know, with pollos red que crecen hawks, demasiado rápido. you know, Tenemos do pollitos they have abrasions or débiles cuts que tienen corvejones on their beak rojos above the o nostrils? You llagas know, en and el pico por encima they de have a las lot of fosas nasales unhealed o navels, or do they tienen scabs or muchas strings lesiones en los ombligos, tienen um, costras o tienen starve cuerdas outs their o small kids? Again, tienen a lot of things can relate muerte to por that, inanición o but pollitos the hatchery does pequeños. play a role Todo in some of these, esto and we have es un lots papel muy of importante incidents que of these. We need to juega go back to the el hatchery to criadero. determine Tenemos que what the regresar al problem is. criadero para saber qué es lo que está pasando. Again, need to De nuevo, necropsy chicks, you know, just not la look at them necropsia de los and make a pollitos. De decision, but nuevo, hay que open those tomar birds la up, find out, is decisión, there anything abrir los inside, you pollitos, know, ver anything qué hay that adentro we're de estos missing. We pollitos need que to han look at muerto, that algo que exterior of that falte, chick algo, real examinar thoroughly. el So look at the exterior skids and muy feathers, look at the legs and feet, profundidad, la look at piel, las eyes, make sure plumas, that we're not las missing patas, something that might be influencing that mortality. And then las open up, piernas, look los at all the ojos major y organs, you know, después and abrirlos, what ver is los not órganos normal. principales, So que I no always say, let es the chicks normal. tell us what's going Que on, los and they, pollitos nos digan if we qué es look lo que close enough, está they will tell sucediendo. us Si what's nosotros happening. vemos con cuidado, And then nos what I van a like to decir do qué is I está like to pasando. place, as Y I después post lo que les digo, chicks a or mí lo que necropsy me those chicks, I like to gusta al hacer place them la into piles or necropsia, me groups gusta based on what poner they're dying los from. en So I'll put grupos, a pile dependiendo de that's cuál es el bacterial, patrón. you know, Yo tengo un grupo de where you might have bacteriano, por intersect, you ejemplo, know, podemos infection tenerlos or the heart infección sac de or la on the saco liver. And so I would put those in one o pile. You might infección put en el hígado o I'll put infección en yolk el corazón. infections in another Entonces hago pile, un or grupo. Después retained pongo yolks in another infecciones pile, de la dehydration yema in en one otro pile, grupo, leg issues yemas in retenidas en trauma, otro, whatever it might be, and try to deshidratación en otro. O sea, make it cada fairly uno de los simple, not overly elementos los complicated, but separo. makes Háganlo specific muy sencillo, piles in no demasiado specific groups. complicado, And pero so hagan grupos específicos typically de las the razones problem is para there's a big encontrar un pile. And patrón. so, Y normalmente you el know, grupo you más might have grande es a el que couple of big tiene el piles. And so there problema. might be a Pueden couple of tener things un going par on, or de the ellos same problem grandes. might A lo manifest mejor pueden itself ser into two different un mismo ways. And problema que so, se manifiesta de dos maneras then diferentes. if it's fairly low Entonces, mortality and si the hay piles are una all mortalidad relatively the same baja y size, más o menos then los usually grupos it todos tienen el indicates, hey, mismo there's nothing tamaño, going on. You kind of nos have a indica little bit que, of everything that bueno, you no would está expect to pasando see, a little bit of everything esto es lo que in esperaríamos que a normal sucediera mortality en pattern un patrón de in mortalidad baby normal chicks. And so, en los pollitos de una again, semana. you know, I assign Entonces, causes to each of those pile and what esto, contributes to the encontrar las cause, and causas de cada I grupo, let the qué chicks es lo tell que me contribuyó a what the esto y problem is. decir And y so, pedir que el pollito me diga I qué es guess in lo que está conclusion, you know, there are a pasando. lot of Y factors como that can conclusión, affect chick mortality. And hay un so montón we've de gone through all factores que those afectan in this talk. You know, esta you have to play a little bit of like a mortalidad. Hay detective que jugar or un an poco al inspector. You to detective, al determine those inspector, causes. You para need to poder find the determinar different cuáles son las clues causas, to encontrar las figure out what's claves causing this para mortality, and tratar use de those determinar tools qué es lo que está to help you causando find the clues. esta You know, and mortalidad. then Y estas when we look at herramientas the nos various ayudan a factors, you know, encontrar whether it be las breeder claves, flock management, encontrar los the anti-airborne factores, si es el transportation, manejo the de la hatchery, yes, but parvada, don't el let the hatchery be the transporte, el only thing that you manejo, focus la on planta, when you have pero no 7-day solamente la mortality or planta, high chick cuando tenemos mortality. You know, look at mortalidad de farm 7 management. días, hay que ver We need cómo to talk about manejan nutrition, a las disease granjas, la influences. What is our nutrición, vaccination las program? You influencias know, de las all those enfermedades, things el have a programa de part to play vacunación. Todo esto in tiene helping algo us que better jugar understand and para que assess nosotros podamos 7-day entender mortality. de manera mejor cuál es la So with that, causa de that's una the talk. mortalidad dentro Thank you de for la the primera opportunity to semana. speak and Muchísimas to gracias por share a darme la few oportunidad de points, and compartir hopefully this will be algunos de benefiting and estos valuable to you. elementos y And I'd espero be que glad esto to answer les any questions sea folks might have. de utilidad y les voy Yeah, a, thank you, puedo Brett. There's contestar a lot cualquier of questions pregunta que actually, ustedes so we'll tengan. get on to it. But Sí, you Brad, can tenemos share your muchísimas screen. Okay. preguntas y Actually, we ahora can move puedes it on dejar there de since we can compartir. see you. But no, that's all right. That's all right. Está bien, gracias. Okay, so Ahora, several questions. hay varias I'm trying to preguntas y estoy lump some of tratando these de together. But somebody was agruparlas de sending alguna manera. Alguien chicks nos to a está diagnostic lab, si and alguien I always manda like to tell unos people to pollitos send them to an
a un diagnóstico, a un laboratorio de diagnóstico, yo siempre les digo que lo manden a uno independiente que no So a couple of things. One, conozca I want to make sure la that if I'm sending historia off labs de la to a planta. lab,
Bueno, If ¿por I'm qué sending them mandamos al overnight, laboratorio? Si yo los make sure you mando just de un refer día to them para as cool. And otro, what I like to do is I'll put those mándenlos chicks bien into fríos. into Yo some baggies normalmente los pongo en estas and submerge them bolsitas in ice water y las for meto en a couple agua of hours, and fría, en then agua put them con on hielo un cool par de packs and horas ship them overnight y to a después lab. las pongo Or en if estos somebody's going to paquetes transport them overnight to the lab. fríos para que los Um, transporten de un día para the otro other thing you can al do if laboratorio. you're just Otra going to keep cosa them que overnight and pueden send them hacer, to the lab, make sure y that si you los put them van in a the mantener para refrigerator, that you don't mandarlos a leave un them outside. laboratorio, One, you want to manténganlos en un preserve refrigerador. Hay that que mortality mantener so that a esa causa diagnostic de mortalidad para que pathologist el would be able to diagnóstico appropriately determine pueda determinar what's going on there. You don't claramente want to qué es lo cause que está any sucediendo. what we No call an queremos artifact causar or un making efecto something look different than it que really is. no es So that's one thing. realmente el verdadero. And then Eso it por un depends on lado. what Por otro if I'm lado, posting some también birds, what I'm si seeing, nosotros so yo veo lo que está I might pasando tell them con to algunas focus de on, las hey, we're aves, having, yo puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Puedes maybe we're seeing enfocarte plugs porque in the estamos trachea or something like viendo, that. So por I'll have them ejemplo, focus on problemas the con la upper tráquea. respiratory system, but I Entonces say, le hey, digo, look at, ¿sabes qué? but I want them to look Enfócate thoroughly en el throughout this aparato bird and respiratorio, pero yo determine quiero que what's going analicen on. bien toda la ave y que me If digan qué it's es lo que está I pasando. want to, but I want to make Además sure de lo that que yo haya they have visto, quiero good asegurarme samples que that they ellos can tengan take muestras good that adecuadas they have a good partir de organ las preservation so cuales that they can take good puedan samples for whether it be eh, for tomar histopathology or buenas looking at it under a decisiones y microscope, que whether tengan it una be buena preservación de to estos take pollitos para que bacterial cultures. el Maybe they need to take personal del viral cultures, laboratorio pueda so sometimes tomar we'll so they cultivos take I virales o might ask them to say, hey, bacterianos y les puedo decir, sample your oye, trachea ¿sabes qué? Por of favor, these sácame chicks, un muestreo de la tráquea de estos for pollitos you know o for something. So algo You que kind yo of lean haya into más a o little menos bit I of ya do, I determinado. do. Sí, yo les because doy you're un trying to poquito de particularly build a información de specimen as lo que well. I yo do. he And one other thing I would analizado add, Keith, previamente. I really think Algo that que yo agregaría aquí a es good que history is un important buen historial es for the muy pathologist. importante para un And so patólogo. I kind of De I do alguna want to, in manera, some yo ways, I want them to be independent and think quiero on their que own, but sean also I will lead them a little independientes, bit. pero I want también to les give them doy as un poco much de information información. so Trato that de they can darles make información a good, suficiente one, a para que good ellos diagnosis and puedan assessment, but hacer two, una buena so that they'll take evaluación y the right diagnóstico tissues and look at the y que right things puedan and tomar test the right los things. And tejidos so correctos, that's really hacer las important pruebas because often correctas. Eso I'll es bien call up importante porque muchas veces the sí, lab and say, yo I'm les sending llamo y les birds digo, and oye, this is mira, te why estoy I'm sending mandando them. estas This is what aves I'm y esta seeing. es la razón por la que te las estoy Let me see mandando. if you Esto es lo que confirm yo that, or is veo. there A ver, something dime I'm si lo missing, or something, confirmas o hay algo or que a mí sometimes se I me can't. fue. I O can't hay find anything veces wrong with these que birds, les digo, and oye, so yo no I'll have encuentro them. nada que esté I'll mal. tell them and say Entonces, yo les digo lo que have them está give a thorough pasando workup and para que ellos hagan un trabajo más I hope that profundo helps. en esas aves. Yeah, Espero yeah, que esto I les think pueda it's ayudar. a thorough answer. Sí, es una muy buena In respuesta. your Gracias. chart Ahora, that you had, and by the way, I love en those la charts that you have gráfica, y that me send to the encantaron las investors, they gráficas, really por paint a good supuesto, picture. And I nos dan know una buena you've imagen those that de Bob has lo produced de several la, times. But son gráficas que when ha you're looking at the producido Cube durante dehydration varios meses. graph, Cuando hablamos is de that indicative of deshidratación, what's en esta occurred in the gráfica nos incubator, the indica lo que transport, está or the pasando farm, en el or can you incubador, en el I don't think you transporte can o really cómo. tell unless Yo creo que hey, realmente no lo puedes decir a menos que Keith, sea if I see la if I see a edad. Si yo dehydrated bird, veo un in ave the first 2 days, deshidratada en los primeros I dos mean, that's días, that would influence it bueno, more pues from obviamente a kind of esto a hatchery me cause. lleva a decir, If it's esto es after más that, una causa it de might be del criadero. Si es farm después, related. You know what I mean? está The bird's relacionada gotten más too bien hot. con It's la gonna granja. Las aves estaban demasiado have they calientes, are they recibieron demasiado is water calor, really accessible on that farm no in tienen that quizás mortality agua pattern? Like I say, accesible. typically En el if patrón de it's hatchery mortalidad, muchas related, veces, si está it'll be day relacionado 3, con el 4 and 5. criadero, If son los días 2, 3, it's 4, more farm 5 related, that máximo. you Si can está push that out relacionado a más couple of con la days, granja, and lo then puedes mover un poquito más, un par and de días so más. uh, Entonces, you want to assess a lot of things. You want to look hay at que evaluar shanks. un The montón shanks, are de they all shriveled up and cosas. on a placement? Hay And if que they are, evaluar that's more indicative of a hatchery. que tienen, Are the urates in the ureters? si In the kidney's hay, tail? And then what age
are you seeing that? And if you see that, Si I hay would say, I would orina say in day 5 and below, en la that parte maybe is more of a healthy urinaria, appearance. If o you're sea, seeing it dependiendo si es más alto o at más day bajo, es five and later, de la that might be that's planta, si probably more son of de a los function días issue. 5 o 6 o más, I know eso there's a lot of son different factors factores that de la affect that granja. Sí, hay problem, un montón de the first factores week que mortality at the farm, but when the afectan la hatcheries have used this a mortalidad lot, en la granja, pero it's a function muchas of what's veces going se on in le the echa la hatchery. culpa a What are lo que your pasa feelings on that dentro and the balance de between las farm plantas, infant mortality de and farm la morbidity and hatchery hay mortality? factores que So están that's interesting relacionados you say that. más We kind of had a con running conversation in the con el company in Cobb criadero y con because we keep track of y 14-day mortality as well. Yeah. And so, and con so las incubadoras que con we las talked, is granjas. Bueno, 14-day hemos hablado mortality de really esto. Hay worth un it for us rango keeping de track of? mortalidad de 14 días y Because we tenemos think, que well, we darle send seguimiento porque folks, pensamos que cuando lo que le really it's mandamos a la gente influences muchas in the first veces 7 days. hay una influencia After that, en los primeros that's going to 7 be more días. farm Después related. de estos Yes, on 7 occasion, días, something la at the mayoría de hatchery can las affect causas her están relacionadas con la after day granja. Y 7, sí, but claro, después del día for the 7, most part, pero la mayoría de los casos after day 7, it's después farm del related. día But 7 están so relacionados con la when we granja. look at, Así que cuando nosotros I'm trying to think if analizamos the question again, you said that was kind of as 7-day. si hay algún Repeat your tipo question. de... Well, Si me puedes repetir la basically, you're pregunta, just saying that we know there's básicamente a nos lot of estás other factors diciendo that que come hay on the muchos otros first week mortality factores besides the en la hatchery. I'm just mortalidad de wondering la your primera semana, opinion además on that. de la We use that a incubadora y de lot, la and I think there's a nacedora. lot of merit Y to yo it. creo que I hay think they just mucho want to know your mérito y opinion hay on the mucho, relationship queríamos between the first conocer week tu opinión mortality and the hatchery. respecto a la Yeah, I think primera, la mortalidad en la what I'll primera say is semana y los criaderos the y las hatchery has a granjas. place in the first week Los mortality. They criaderos, las definitely do. plantas But so juegan un does the papel farm. importante en So la primera semana, pero it también doesn't las granjas, por supuesto. just because there's a No high sé, 7 days no doesn't mean porque it's just the tenemos hatchery un pico that's the en problem. el Could be séptimo the día, farm, you know what I es mean, and el the farm criadero. management. Could No, be a puede ser la program, granja, you know what I mean? puede ser el Is manejo it de something la nutritional? I granja, would puede say ser un programa de if you have a high nutrición. Yo 7 day creo que as an tenemos un overall pico en los company, primeros 7 you know what días I mean, en and it general happens como regularly empresa on farms y every week, every sucede day, cada semana, there cada día en una there's granja. probably a program issue. Now, is that Probablemente hay program un issue at the problema de hatchery? Could be. Could it programa be que puede feed, ser el nutrition? Could programa be. Could it be de la planta, vaccination puede programs? ser Could be. la You know, vacunación, la is alimentación, there, eh, so puede there's ser hay a lot of things that muchísimas, need to be como les looked at digo, un other montón than de just the cosas que hatchery. tenemos que revisar, And then además certainly if there are de one-off la planta, por situations, supuesto. Por you supuesto know, que hay algunas situaciones a lot of times específicas one-off situations y estas could be hatchery, situaciones but it que also could salen be de la very much farm normalidad related, pueden ser and de la planta, pero because también muchas veces you're están placing relacionadas the con la hatchery placed a granja bunch of other porque flocks and not had an la issue, but this farm had planta an issue ha for some reason. colocado muchas And otras so, parvadas y que no so you've tuvieron got to really problema, kind pero of, en este again, be caso hay detective un and problema. start digging Entonces in to figure out necesitamos what ser happened. And, detectives, ir a in buscar the con detalle qué fue lo in que the in this sucedió. day and age where En we have este día, en recorders, esta edad, we tenemos have los equipment that can registros. record temperatures, Hay equipment equipo that can que record puede how much water registrar birds are temperatura, consuming. cuánta agua están When consumiendo las fans are aves, running, those things, it cuando gives you a están lot more. funcionando los And I ventiladores, didn't even etcétera. utilize some of Entonces, those tools in there, but it gives you a hay lot more veces que no tools to utilizamos ni determine siquiera estas what's herramientas, going on pero sí las on tenemos that farm, disponibles para ver qué es lo so que está that pasando again en esa granja you can para fully que assess podamos and evaluar determine what totalmente the y issue is. determinar Let's say cuál it's just es easy to el blame the problema. hatchery. Como les You know what I decía, mean? Oh, es muy yeah. And fácil not have to echarle do la anything. And culpa a so la You don't work planta in think the hatchery, blame the y ya hatchery. entonces yeah, yo como granja that's no hago exactly it. nada. Y eso es lo que So pasa what muchas is veces. considered Ahora, ¿qué es lo normal que se considera, first week comillas, mortality or normal en la acceptable, I should primera say? semana de Well, like mortalidad I say, o los anything 7 días? to me under Yo te percent, I feel diría like is cualquier fairly cosa por debajo acceptable. del 1% Now, es bastante um, aceptable. you Ahora, know, como todos and that's sabemos, that's our goal. Do we y strive ese es for? nuestro objetivo, Are eso we es lo able to que achieve it all queremos the time? No. lograr. ¿Lo podemos lograr siempre? Obviamente Again, no, a lot of things pero hay influence that. muchas cosas que But I think influyen that's en ello. even Sin for embargo, creo a que broiler para hatchery, incluso para it's somewhat una a little bit planta de pollos easier de and it's a little engorda bit es harder mucho for them más fácil to para achieve o that un first week poquito mortality más difícil because alcanzar este índice de one, mortalidad de la the primera egg semana, holding time porque is por un much lado el shorter tiempo de and usually
estos huevos es más corto, es más bajo. En una planta de pollos de engorda no tienen esta influencia. Sin embargo, no se clasifican estos pollitos. Vas a tener mayor mortalidad simplemente porque no estás teniendo los pollitos como lo hace una compañía de ponedoras. Entonces, hay depende de las líneas, dependiendo de las parvadas, de la edad de los aves. Hay un montón de cosas que pueden afectar negativamente ese conjunto de aves y calificarlos, clasificarlos y eh, considerar que sí estamos enviando a los mejores. En la primera semana, como les decía, por debajo del 1% es una buena tasa y la mayoría de nosotros vamos hacia ese objetivo de una tasa inferior al 1% en la primera semana. Ahora, ¿cómo afecta la nutrición de los pollos de engorda? Bueno, recientemente tuvimos un caso de varios pérdidas en una parvada joven y dirías, oye, bueno, ¿por qué tenemos estos problemas? Y de alguna manera debe haber algún problema en la vitamina D3. Había un poco de calcio y finalmente que no llegó directamente hasta el huevo. Entonces, esta fue un problema de una parvada, pero había algo en estas ponedoras que influyó en causar estos problemas. No era un tema de la granja, no era un tema que simplemente para mantenernos del lado seguro, estuvimos revisando el tipo de alimento y por supuesto lo mandamos a analizar. Eso tiene una influencia importante. Ahora, también la edad de la raza. Hay algunos tipos de algunas razas que tienen huevos más grandes. Los jóvenes son más grandes, pero los de las gallinas más viejas tienen un cascarón más grueso. Entonces, tenemos que tener en cuenta las parvadas jóvenes. Nosotros tendemos a pensar que tienen un cascarón más grueso, pero son pollitos más chiquitos y estos pollitos más chiquitos son susceptibles a sobrecalentarse en la máquina o sobrecalentarse mientras que los mantenemos en espera si no tenemos una buena ventilación o son más susceptibles quizás a tener más calor o más frío, dependiendo de dónde estén. Entonces, esas son cosas mucho más específicas que podemos ver en cuanto a las especies de las parvadas. Ahora, dando seguimiento sobre esto con la mortalidad de la primera semana, creo que esto ya lo analizamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de retener el saco de la yema? La yema retenida, bueno, en este caso lo que es importante es que hay muchas razones para que este pollito bebé llegue a alimentos y aguas, no solo desde el punto de vista de nutrición o de mantener la hidratación, sino también en cuanto a absorber la yema. Entonces, los pollitos que no comen de inmediato o no beben de inmediato o no hacen ninguna de estas dos cosas, va a haber alguna interferencia con la yema per se
de cómo se reabsorbe. Entonces, esta es la razón por la cual es muy importante que estos pollitos empiecen a comer y a beber. Para muchas compañías esperan 24 horas y juntan los pollitos en diferentes lugares porque queremos que los 95% de estos pollitos coman y que sepamos que tienen alimento y agua que está disponible y es accesible. Yo creo que estos son factores sumamente importantes para la absorción de la yema. Y la infección de la yema es un tema separado. Si no la absorben rápidamente, entonces estarán más susceptibles a que tengan una infección. Normalmente yo asocio la absorción temprana de la yema. Si no la tenemos, podemos tener contaminación, podemos tener explosiones, digamos, podemos tener más contaminación y esa contaminación nos lleva obviamente a más infecciones de la yema y ver cómo se manejaron y se procesaron esos huevos. El paquete de huevos a lo mejor tiene una influencia en ello. Entonces, estos son algunos de los elementos de sanitización de la planta y creo que pueden ser ambas cosas, por supuesto. Sí, claro. Okay, a lot of questions and discussion on that, how the health of the parents Hay relates muchísimas to that or can relate to. conversaciones y muchas You know, preguntas respecto a la how salud de los something like padres this relacionadas blows con up la to salud de one los extent or pollitos. another. Yeah, and one thing I'll say, Keith, on Una that, cosa que quisiera decir, we Keith, had en an issue este a couple years ago respecto where we es had que birds tuvimos flushing, un problema hace so un we had more par egg de contamination años where donde teníamos we una partnered contaminación to importante maintain de good los egg huevos, donde quality fue because birds are difícil flushing, mantener la they're calidad dirty y la more eggs, there's limpieza, more, porque you know, los the pollos the estaban scratch areas were wetter, generando estas feet are áreas de dirtier, nest pads are suciedad. dirtier, Todo belts got estaba dirtier, mucho you know, más sucio, las so again, canastillas, las those are some bandas, things etcétera. that Entonces, enteric health of estas that son hen is really important in causas the para quality of that que egg she's producing. veamos That's what por happens qué when tenemos when you estos mala defecate and calidad de los huevos. Cuando lay defecan an egg out the y same opening. luego So ponen un Yeah, huevo yeah, a partir we're gonna de have la something there. misma What orificio are en your su thoughts cuerpo. on the use of ¿Qué formaldehyde in piensas hatcheries? con Day el to uso day, del and I know you formaldehído don't work en directly in the hatcheries, but what are your thoughts las on that? plantas? Ya I sé que mean, I no think trabajas directamente con formaldehyde is a las great plantas, tool. pero bueno, yo creo que Again, el formaldehído especially in the es day una and gran age that herramienta, folks are wanting to use especialmente less, con un día de nacidos, antibiotics cuando no se when pueden ships for utilizar whatever reason, antibióticos en los pollitos por cualquier especially when it comes razón, to like especialmente broilers cuando hablamos in con NAE or different pollos antibiotic-free programs. I que think están en algún formaldehyde programa works and it's an libre de effective antibióticos. El formaldehído bacterial and es fungicide. un And so agente importante para when applied controlar las properly, bacterias y los we hongos. know that Si se aplica de it manera can correcta, sabemos decrease that que puede E. coli bloom that reducir you see late in the hatchery. el And tema de so, E. coli que vemos yeah, done incorrectly posteriormente. or done where you Sea jeopardize safety of team que members, si lo hacemos de manera it incorrecta o there are some ponemos en hazards peligro with it. la If done correctly, seguridad de los my miembros del grupo, my belief bueno, is that podemos tener it estos is riesgos, helpful pero yo in reducing creo que es útil contamination and para ayudar infection a in reducir la contaminación y in las chicks. infecciones de los pollitos, What's the biggest si se usa con cuidado. area of ¿Cuál opportunity es you el área see más importante de in oportunidad hatcheries and que tú sanitation ves en las plantas, en los that criaderos, en people cuanto maybe are just hacia not paying enough sanitización, attention to? donde la gente no está poniendo I think suficiente atención? I Bueno, think yo one of the things creo from a que broiler standpoint, and now desde el going back punto to de my previous vista life when I was de at Tyson, but los pollos is de engorda, sometimes y yo creo que en algunas spending money in hatchery ocasiones and gastar making sure that dinero your en una cleaning equipment planta is y up estar seguro and de running the way it should be. que And el equipo primarily de what I'm thinking of limpieza is funciona like in correctamente. Yo lo que veo your y lo que boiler, your pienso es water como temperature is el extremely calentador critical. de And tu casa. El agua el we say calentador we tiene tell que our tener hatcheries una at Cobb we temperatura de agua must maintain water correcta. temperatures of 140 degrees. Las And calderas en las forgive me, I plantas can't tienen que translate that tener to la immediately to temperatura Celsius, a más de but 40 grados Fahrenheit. No lo certainly puedo convertir it, inmediatamente I think a that would Celsius, be one of pero the creo key que es una de las factors razones because clave of a porque, number of things. One, por that un temperature lado, kills la temperatura mata bacteria. los Secondly, it helps bacterias. clean Dos, better ayuda a and limpiar facilitate better mejor y cleaning. facilita una And mejor limpieza. so
Por lo cual, creo que asegurarnos que los buggies estén limpios, que las canastillas de los pollitos estén limpias, que las cajas de los pollitos estén limpias, asegurarnos que mantengamos esta limpieza en la planta. Todo lo que toque el huevo o el pollito es el área de oportunidad en lo que se refiere allá a los pollos de engorda. No sé si lo comentamos, hay un par de preguntas. En ambos lados del espectro, la edad de los pollos, cómo afecta esto la mortalidad de los pollitos en la primera semana. Bueno, como les decía, hay mucha gente que no le gusta tener pollitos de gallinas jóvenes que sean sus primeros huevos, porque son pollitos más pequeños, son difíciles de echar a andar, requieren mucho más trabajo, mano de obra para realmente hacer que arranquen estos pollitos, porque es vital que encuentren alimento y agua de inmediato. Son mucho más sensibles a las temperaturas, sea calor o sea frío, y por lo general frío. A mí me gusta, por ejemplo, tomar café caliente y café y té caliente, no templadito. Y la mayoría de las personas, cuando bebes café, un pequeño café que se ha quedado ahí por 15 minutos, ya no está caliente, ya nada más está templado. Y lo mismo pasa con los pollitos. Así que es más difícil sacar a los pollitos más jóvenes porque son muy sensibles a la temperatura y requieren agua y alimento de inmediato para que puedan arrancar, digamos, rápido. Hay otras cosas, por ejemplo, con las gallinas más viejas, digamos. Por lo general, sus cascarones son más suaves, más delgados, tienen mayor riesgo de contaminación. Los pollitos son más grandes, son más fáciles de gestionar, si quieres, pero también son más susceptibles a infecciones bacterianas, ya sea por las infecciones de la yema o del saco amniótico, hay mayor factibilidad de infección. Otra pregunta aquí. ¿Cuál es tu recomendación para la gente que tienen estos huevos sucios que no nos están manejando, no dejan que se manejen? Cuando tenemos estos huevos en el fondo y luego decimos que hay una palabra que nosotros utilizamos que no es realmente susceptible, déjenme encontrar la palabra correcta. No es sospechoso, o sea, identificamos estos huevos como más susceptibles a causar problemas, entonces los ponemos en el fondo porque así hay menor riesgo de que ellos contaminen otros huevos. Otras cosas que hacemos es tener esta regla general, digamos, en donde cualquier contaminación que vaya más allá del tamaño de una moneda de un peso, básicamente cualquier problema que tenga un diámetro de más de 2 o 3 centímetros, y parece que perdimos al Dr. Brett. Did everybody else lose the connection? Yeah, I'm seeing. Okay.
Brett Well, got disconnected. yep. So we'll end there anyway. Bueno, I si know no there's les a importa, number of vamos a empezar. Sé que questions ya that hay we have a varias lot of preguntas questions que for this no conference, and if tenemos there was something muchísimas that was not preguntas. specific Y to si hay this algo que topic, no abordamos then we skip it. We'll address it específicamente, later. Some of lo them we just didn't have time trataremos. to Hay address algunas them. So cosas we que will no get pudimos answers to abordar as en many of esta those as reunión. we Les vamos a can dar after the fact. las respuestas Apologize for the a laziness. todo We lo know que all the different podamos. methodologies Les and pido una let disculpa you know porque we're Brett okay. haya We wrapped up with perdido this, but su appreciate all of señal. you coming Les and agradezco participating. que hayan estado con Very, nosotros, very que hayan good participado. webinar. I learned a Es lot from it un as well. A lot webinario of really muy good information. I interesante. Creo que encourage y'all todos to aprendimos algo. let Es some of your información other muy people in your interesante. company that weren't able to Y les attend aliento a watch que it on a later time compartan because there's a esta lot of really good información con information there otras as we try and personas en diagnose sus some empresas problems and cuando get our tratamos hatcheries de open as diagnosticar well as we can. problemas So en thank nuestras you all for plantas. attending. Gracias a Again, todos you'll por get a link participar con nosotros. on De this so nuevo you les can look repito at que it les va a at a video llegar and el go link to our homepage con and la watch some of grabación our y other pueden webinars. We've got a acudir a lot of nuestra página really good topics principal we've donde hay covered una in biblioteca the de past. todos los So temas que thank you hemos all abordado for en el being here pasado. and Gracias a todos por estar aquí con hopefully nosotros you'll el come día de back hoy for our next y espero webinar next que week. Thank el you. próximo mes estén con nosotros. Gracias.